¿Alguna vez has sentido un nudo en el alma cerca de alguien sin razón aparente? No es miedo, no es rencor, ni juicio, es otra cosa, una especie de temblor interno, una alerta que no viene de tus pensamientos, sino de lo profundo del espíritu. Como si una parte invisible de ti gritara, algo no está bien aquí. Y aunque trates de callarla, aunque todos a tu alrededor aplaudan a esa persona y tú intentes convencerte de que es amable, buena, incluso espiritual, esa voz no se apaga, porque no es tu imaginación. Es el cielo hablándote. Hay señales que no se explican con palabras. Señales que Dios siembra en el corazón de los que saben escuchar. No para generar odio ni desconfianza, sino para protegerte, para que no caigas en redes disfrazadas de afecto, para que no bebas palabras dulces con veneno en el fondo, para que no entregues tu alma a quien viene a apagar tu fe con discursos disfrazados de luz. Este mensaje no es para cualquiera, no es para el curioso, ni para el incrédulo. Es para ti, para quien lleva demasiado tiempo justificando comportamientos que lastiman, para quien se siente cansado sin saber por qué, para quien ora menos desde que alguien llegó a su vida, para quien ya no tiene paz pero finge tenerla. Hoy es el día en que Dios quiere abrirte los ojos. No estás aquí por casualidad, no estás leyendo esto por accidente. Estás aquí porque el Espíritu Santo quiere mostrarte la marca, esa señal clara que siempre ha estado ahí, pero que tal vez te negaste a ver. La marca que no se ve en la piel, pero que arde en la atmósfera. Esa que delata a las personas que no vienen de Dios, aunque hablen de Él, aunque sonrían, aunque oren contigo. Quiero que lo entiendas, la señal no es una acusación, es un aviso. No para que condenes a nadie, sino para que no permitas que te arrastren. No todos los que se acercan a ti vienen con buenas intenciones. Algunos llegan con una asignación específica: robar tu paz, contaminar tu fe, apagar tu llamado. Y lo hacen sin gritar, lo hacen sonriendo, lo hacen con frases que suenan correctas, pero que te alejan lentamente del altar. Y si ya sabes de quién estoy hablando, si ese rostro vino a tu mente mientras leías, entonces ya viste la señal. Pero si aún no lo ves, no te preocupes, pronto lo entenderás, porque esta historia podría ser la tuya. Su nombre era Noemí, y durante años había caminado en fe con pasos humildes. Era una mujer sencilla, de mirada serena, que no imponía su presencia, pero cuya paz llenaba cada lugar al que llegaba. La conocían por su oración constante, por su forma de hablar con Dios, como quien conversa con un padre cercano. No necesitaba títulos, ni ser el centro de atención. Amaba servir, sin quejarse. Amaba amar, sin hacer ruido. Vivía en el poblado de Elín, un valle rodeado de sembríos y colinas bajas donde la gente se conocía desde generaciones. Allí también vivía su esposo, Elías, un hombre firme y amable que la cuidaba sin invadir. Juntos habían formado un hogar basado en la fe, en el respeto y en la ternura. No eran perfectos, pero caminaban de la mano de Dios y eso les bastaba. Hasta que un día llegó ella. Se llamaba Daria. Decía ser una amiga de la infancia de Noemí, alguien que había pasado años lejos del pueblo, pero que ahora regresaba transformada. Traía consigo un discurso convincente. Hablaba de crecimiento espiritual, de libertad interior, de una fe más auténtica. Decía haber encontrado nuevas formas de conectar con lo divino, y lo decía con una dulzura que encantaba, con una sonrisa que desarmaba. Noemí la recibió con cariño. No sospechó nada. Al principio todo parecía normal. Daria la visitaba con frecuencia, la ayudaba con cosas de la casa, la acompañaba en oraciones, pero no eran oraciones comunes. Eran raras. Tenían un tono distinto, palabras que Noemí no reconocía. Son antiguas, decía Daria,
de sabiduría ancestral reveladas por el Espíritu. Noemí dudó, pero no quiso parecer cerrada. Fue entonces cuando comenzaron los cambios. Pequeños al principio, casi invisibles, Noemí dejó de asistir a las reuniones en el templo, empezó a cuestionar enseñanzas que antes abrazaba con fe. Hablaba con frases nuevas, ideas que no venían de la Biblia, pero que parecían profundas. Y sobre todo, comenzó a mirar a Elías con distancia, como si él ya no comprendiera su nuevo camino. Elías lo notó. Notó la frialdad en sus palabras, la ausencia en su mirada. Intentó hablar con ella, pero Noemí lo miraba con lástima, como si él fuera el que estaba dormido, atado a una fe anticuada. «Estoy despertando, Elías», le dijo un día, «y no pienso volver a encerrarme en lo que tú crees que es espiritualidad». Él no respondió con enojo, solo con lágrimas, porque conocía a su esposa y sabía que esa no era su voz. Había algo detrás, algo que no se veía, algo que olía a confusión disfrazada de sabiduría. Y entonces Elías empezó a orar, a clamar como nunca antes. Elías no era un hombre de grandes discursos, pero cuando oraba, el cielo escuchaba. Esa noche, al ver que Noemí ya no dormía a su lado, se arrodilló en medio del campo, con la tierra húmeda bajo las rodillas y con el alma abierta. No pidió explicaciones, no exigió respuestas, solo dijo: «Señor, si estoy equivocado, cámbiame a mí, pero si el mal se ha sentado en mi casa con apariencia de bien, no permitas que lo ignore más. Muéstrame lo que mis ojos no quieren ver». Su voz temblaba, y con cada palabra se desgarraba un poco más, porque no hay oración más sincera que la del que clama por el alma de alguien que ama. Los días siguientes fueron extraños. Daria seguía viniendo a la casa, siempre con su voz dulce, con sus frases sabias, con su manera de hacer que todo lo que decía pareciera verdad. Pero Elías ya no escuchaba con los oídos, sino con el espíritu, y lo que antes sonaba como consejo, ahora se sentía como una cuerda apretando lentamente. Cada vez que Daria hablaba a solas con Noemí, ella salía distinta, más fría, más hostil. Empezó a reírse de cosas que antes le dolían, a minimizar la oración, a decir que Dios no podía ser tan celoso, que uno también debía explorarse a sí mismo, descubrir su verdadera energía. Decía que la V no era obedecer, sino crear tu propia verdad. Palabras suaves, pero envenenadas. Elías guardaba silencio, pero el espíritu le hablaba. Sentía que la casa ya no estaba limpia, que la atmósfera había cambiado, que algo invisible se había instalado en su hogar, y no podía dormir, no podía dejar de orar, no podía evitar recordar el día en que conoció a Noemí en la iglesia, con su voz temblorosa, su mirada llena de gratitud, y esa entrega que ahora parecía desvanecerse poco a poco, hasta que una tarde Noemí se lo dijo con voz baja pero firme: «Necesito tiempo. Daria me ha ofrecido quedarme con ella un tiempo. Siento que estoy creciendo, Elías, y contigo solo me siento estancada». Él no respondió con reproche, solo asintió, tragando su dolor. Y cuando ella salió con una pequeña maleta, él cerró la puerta con suavidad, se apoyó en la pared y volvió a arrodillarse. Su clamor esta vez fue más profundo: «No luches contra mi esposa, Señor. Lucha por ella, no la dejes caer. Y si yo he callado lo que debía decir, perdóname. Pero ahora te ruego, no permitas que se pierda». Pasaron semanas. Noemí no regresaba, apenas respondía, y lo poco que decía era más confuso, más extraño. Había rumores de reuniones oscuras, de enseñanzas ajenas a Dios, de una risa que ya no era la suya. Pero Elías no soltó la oración, porque sabía que lo espiritual no se combate con gritos, sino con intercesión.
Y fue entonces cuando Dios le respondió. Fue una madrugada sin luna, de esas en las que el silencio parece esconder algo. Elías, agotado de tanto clamar, se quedó dormido con el rostro aún húmedo de lágrimas. Y fue entonces cuando tuvo el sueño. Soñó que Noemí estaba sentada en una casa oscura, frente a una vela que parpadeaba como si el aire no quisiera tocarla. Frente a ella, Daria le ofrecía una bebida humeante, y aunque Noemí dudaba, sus ojos no eran los suyos. Había en su mirada una quietud forzada, una calma que no nacía de la paz, sino del adormecimiento, como si una niebla la cubriera por dentro. Elías quiso gritar en el sueño, quiso advertirla, correr hacia ella, pero no podía moverse. Estaba atado por algo invisible. Y al otro lado del cuarto, Daria lo miraba, con una sonrisa que no era humana, una sonrisa que no mostraba ternura, sino poder. La vela tembló. Elías sintió un escalofrío en el alma y despertó bañado en sudor, con una sola certeza. Tenía que encontrarla. No sabía dónde estaba, pero no se quedó quieto. Fue al templo. Nadie sabía con certeza su paradero, pero una anciana de oración, Marta, se le acercó con los ojos entrecerrados por la sabiduría de los años. Con voz baja, como si no quisiera que la oyeran las sombras, le dijo: «La he visto. Está en la vieja casa de los Galim, cerca del río, donde nadie va desde hace años. Pero ten cuidado, hijo. Allí hay algo que no es de este mundo». Elías agradeció con una reverencia y caminó durante horas. El aire era denso, el cielo estaba cubierto. Cuando por fin llegó, la reconoció al instante. Era la misma casa del sueño, vieja, húmeda, con las paredes a medio caer. Una vela encendida en la entrada le confirmó que no era una coincidencia. Tocó la puerta. Nadie respondió. Y entonces entró. El olor era raro. A incienso, a hierbas quemadas, a algo que no sabía nombrar. En el centro de la sala, Noemí dormía sobre una silla con una copa entre las manos. Frente a ella, Daria estaba de pie mirándolo, como si ya supiera que vendría. «Llegaste tarde», dijo, con una voz tranquila, pero cargada de algo que helaba la sangre. Elías no discutió, no preguntó. Solo dio un paso hacia su esposa y se arrodilló junto a ella, le tocó el rostro. «Noemí», susurró. Ella abrió los ojos lentamente, como si despertara de una pesadilla profunda. «¿Dónde estoy?», murmuró confundida. Fue entonces cuando Daria sacó algo de su vestido, un cuchillo pequeño. Sus ojos ya no eran suyos, su voz tampoco. «Ella no te necesita», dijo con frialdad. «Tú eres la jaula, yo soy la libertad». Pero Elías no retrocedió, no se defendió, no gritó, solo oró. Elías cerró los ojos y alzó su voz al cielo, no con temor, sino con una fe que temblaba por dentro, pero se mantenía firme. Sus palabras no eran sofisticadas, no eran largas, pero salieron con la fuerza de quien ya no lucha por tener la razón, sino por recuperar el alma de alguien que ama. «Señor, si esta casa está bajo tinieblas, deja que tu luz la atraviese. Si esta mujer no viene de ti, que su poder se rompa ahora. Y si Noemí está atrapada, libérala. No por mí, por ti, por ella». La vela titiló. El aire se hizo más denso. El cuchillo cayó al suelo sin que nadie lo tocara, y Daria retrocedió, gritando con una voz que no era suya, no era humana, era un alarido agudo, como de algo herido por la luz. Cayó de rodillas temblando y susurró con desesperación: «Ya, no puedo sostenerla». En ese instante Noemí rompió en llanto, como si todo lo que había estado guardando le brotara desde el alma. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a repetir como una súplica: «Perdón,
Perdón, no sabía lo que estaba haciendo. Elías la abrazó sin decir nada, porque no era momento de hablar, era momento de sostener, de cubrir, de traerla de vuelta. Daria, por su parte, se levantó tambaleando y salió de la casa sin decir adiós. Nadie la detuvo. Nadie volvió a verla en el inn. Algunos dijeron que se marchó del país, otros que fue llevada por hombres desconocidos. La verdad, nadie la supo con certeza, pero todos sintieron que algo oscuro se había marchado con ella. Noemí tardó en sanar. Fueron semanas de confusión, de lágrimas, de silencios largos y dolores que salían de a poco. Confesó cosas que le habían sido enseñadas, rituales, invocaciones disfrazadas de oración, frases antiguas que no venían del Espíritu de Dios. Confesó que al principio sentía poder, pero luego empezó a sentir un vacío, una ansiedad sin nombre, y que ya no sabía cómo regresar. Elías nunca la culpó, nunca la obligó a explicarse, solo estuvo allí, como estuvo siempre, amando sin ruido, orando sin descanso, y poco a poco su hogar volvió a tener la paz que antes lo habitaba. Pero algo había cambiado en él, una convicción que ahora jamás se le olvidaría. Cuando una persona con malas intenciones llega, Dios siempre da una señal, siempre. El problema no es la falta de advertencia, es nuestra resistencia a obedecer. Él la sintió desde el principio, esa incomodidad, esa tensión, esa sombra disfrazada de dulzura, pero no quiso juzgar, no quiso incomodar, dudó de lo que el Espíritu le decía, y casi pierde a su esposa por dar el beneficio de la duda cuando lo que Dios pedía era discernimiento. Desde aquella noche, Elías comenzó a ver con otros ojos. No los físicos, sino los del alma, esos que no miran la apariencia, sino el fruto, porque entendió que hay personas que no necesitan levantar la voz para contaminar un hogar, que no llegan con odio, sino con encanto, que no maldicen, pero siembran dudas, y que el enemigo rara vez se presenta con gritos, casi siempre susurra. Noemí lo aprendió con dolor, porque al principio todo le parecía inofensivo. Daria hablaba de amor propio, de autodescubrimiento, de libertad interior. Le decía que no tenía que obedecer a nadie, que podía conectar con lo divino desde sí misma. No parecía malo, al contrario, sonaba bonito. Pero poco a poco esas palabras comenzaron a separar, a dividir, a secar lo que antes florecía. Fue así como dejó de orar, no de un día a otro. Primero lo pospuso, luego lo olvidó. Luego sintió que ya no lo necesitaba. Fue así como se alejó de la comunidad, dejó de buscar consejo, empezó a ver a Elías como un límite, no como un compañero. Y fue entonces cuando entendió, mucho después, que el mayor peligro de una persona malintencionada no es lo que dice, sino lo que provoca en ti. Porque la señal no siempre es una amenaza visible. A veces es un cambio sutil en tus hábitos, en tus pensamientos, en tu deseo de buscar a Dios. Si alguien llega a tu vida y desde que lo hizo, tu hambre espiritual se apagó, tu fe comenzó a dudar, tu voz interior se llenó de contradicciones. Esa es la señal. Noemí lo reconoció llorando entre los brazos de Elías en su regreso, y él, sin rencores, sin reproches, solo la sostuvo y volvió a orar por ella. Porque la batalla no era contra carne ni sangre, era espiritual, y la victoria no venía con gritos, sino con obediencia. Después de semanas de recuperación, Noemí pidió algo especial. Quiso hablar con un grupo de mujeres del templo, no para contar su historia completa, sino para advertir, para contar lo que aprendió desde lo más hondo de su alma. Y ese día dijo algo que quedó grabado en muchas: no toda palabra bonita viene de Dios,
No todo consejo tierno es sabio, y no toda libertad es del cielo. Si algo o alguien te aleja, aunque sea un poco, de tu conexión con Dios, aunque lo haga con dulzura, aléjate, porque la dulzura también puede intoxicar. Desde entonces, su historia dejó de ser solo un testimonio. Se convirtió en una enseñanza viva, un espejo para quienes alguna vez sintieron la incomodidad del espíritu y no supieron cómo actuar. Para los que dudaron del discernimiento porque no querían parecer exagerados, pero ya no había lugar para la duda. El discernimiento era real y era urgente. Después de todo lo vivido, Elías y Noemí entendieron que el mal rara vez llega con cara de enemigo. Más bien llega con rostro amable, con palabras que suenan justas, con frases que apelan a tus heridas. Y eso fue lo que más les dolió, haber tardado tanto en reconocer que lo que parecía apoyo era, en realidad, una cadena suave que los alejaba del altar. Porque Daria nunca les dijo directamente que abandonaran a Dios. No era necesario, le bastó con cambiar sutilmente el centro. Poco a poco, lo que antes giraba en torno al Creador, ahora giraba en torno a la emoción, al yo. Le hablaba a Noemí de empoderamiento, de autenticidad, de romper con los límites, de crear su propia fe. Y aunque todo sonaba moderno, incluso espiritual, había algo que faltaba: obediencia. Fue así como la maldad se disfrazó de sabiduría, como el orgullo se presentó como sanación, como la rebeldía se vistió de libertad. Y Noemí, sin notarlo, empezó a amar más los discursos que la presencia, más las ideas que el espíritu, más el poder personal que la guía divina. Y eso es lo que el enemigo hace. No siempre arrasa, a veces seduce, no siempre destruye. A veces persuade, no siempre odia. A veces halaga, porque su objetivo no es que renuncies a Dios abiertamente, es que dejes de buscarlo, que te enfríes, que pierdas el hambre. Elías lo comprendió como una revelación. Por eso empezó a enseñar a otros a mirar con ojos espirituales, a no dejarse llevar solo por las palabras, sino por el fruto, porque como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de una persona mala, aunque hable de Dios, es siempre el mismo: divide, enfría, confunde y debilita la fe. Muchas personas comenzaron a acercarse a Noemí después de su restauración, algunos con historias similares, otros con dudas en el corazón. Y ella, sin orgullo ni escándalo, simplemente les decía: si alguien llega a tu vida y te hace sentir más fuerte pero menos dependiente de Dios, ten cuidado, porque no todo lo que te empodera viene del cielo. La voz de Dios fortalece, pero también te dobla las rodillas. La voz del enemigo halaga, pero te aleja de la cruz. Esas palabras comenzaron a resonar en Elín. El pequeño pueblo empezó a hablar no con miedo, sino con discernimiento. Y las mujeres que alguna vez callaron sus incomodidades empezaron a contar sus propias experiencias. Todos recordaban a Daria como alguien agradable, pero ahora sabían: una sonrisa no siempre es señal de bendición. Elías, por su parte, ya no vivía con los ojos cerrados. Aprendió a oler la atmósfera espiritual de un lugar, a sentir cuando una presencia cambiaba el aire, aunque no se dijera ni una palabra, porque cuando el Espíritu Santo habita en alguien, lo que no se ve también se percibe. Con el tiempo, Noemí comenzó a recuperar no solo su fe, sino también su sensibilidad espiritual, aquella que había tenido desde joven, pero que se había ido apagando sin que lo notara, porque así opera la oscuridad. No apaga la luz de un golpe, solo va bajando el brillo poco a poco hasta que te acostumbras a la penumbra. Una mañana, mientras oraba en el huerto, recordó con claridad el primer día que Daria entró a su casa.
No fue una acción concreta lo que encendió la alerta, fue una sensación, un leve malestar en el pecho, un pensamiento fugaz. Algo no está bien, pero lo ignoró. Pensó que era prejuicio, que tal vez era su mente juzgando sin razón. Y ese fue su primer error, porque el Espíritu Santo no siempre grita, casi nunca lo hace, más bien susurra. Y cuando no lo escuchas, incomoda, y cuando ignoras la incomodidad, permite que el dolor te despierte. Eso fue lo que le ocurrió a Noemí. Dios no la abandonó, solo esperó a que ella admitiera que Él ya le había hablado, y ella no quiso oír. Por eso ahora cada vez que alguien se le acercaba con demasiada suavidad, ella ya no se dejaba deslumbrar. Aprendió a hacer una pregunta que se convirtió en su filtro. Desde que esta persona entró en mi vida, ¿me siento más cerca o más lejos de Dios? Y no necesitaba más. No requería visiones, ni sueños, ni señales espectaculares. Solo respondía con sinceridad. Y eso bastaba para discernir. Elías también fortaleció su vigilancia espiritual. No vivía en paranoia, no sospechaba de todo, pero sí estaba atento, porque el verdadero discernimiento no se basa en miedo, sino en sensibilidad. No condena, pero tampoco permite que lo espiritual se contamine. Y es que cuando una persona enviada por el enemigo entra a tu vida, no siempre destruye de inmediato. Muchas veces solo cambia tus prioridades, cambia tu lenguaje, cambia tu tiempo, cambia tus ganas de buscar a Dios. Y tú piensas que estás bien porque no has caído en pecado abierto, pero por dentro estás seco, estás frío, estás lejos y ya no sabes cuándo ocurrió. Eso le pasó a Noemí, pero también le pasa a Miles, a jóvenes, a matrimonios, a líderes, a creyentes sinceros que por no querer parecer radicales permiten que alguien apague su fuego con palabras bonitas. Por eso hoy ella ya no calla su historia, porque entendió que su proceso no fue una vergüenza, fue una advertencia viva para otros, no para sembrar miedo, sino para despertar a quienes aún están ciegos. Y si tú has sentido alguna vez esa incomodidad, ese nudo en el alma cerca de alguien que parece bueno, pero algo dentro de ti se revela, no la ignores. Esa es la señal. Esa es la voz que Dios usa cuando ya no quieres escuchar con palabras. Hay momentos en los que la incomodidad espiritual no se presenta con un evento dramático, sino con una sensación persistente, difícil de explicar. Un leve malestar cada vez que hablas con alguien, una contradicción silenciosa cada vez que esa persona opina sobre tu fe, tus decisiones, tus emociones. No dice nada abiertamente dañino, pero algo se rompe dentro de ti cada vez que la escuchas. Y si eres sincero contigo mismo, reconocerás que has sentido eso más de una vez, que hay personas que no te insultan, pero te apagan, que no te prohíben orar, pero hacen que lo postergues, que no te dicen que dejes de creer, pero te siembran frases que debilitan tu confianza espiritual. Esas personas no llevan un cartel, no te gritan que son un peligro, pero son la trampa más efectiva del enemigo. Noemí y Elías lo entendieron demasiado tarde, pero su historia despertó a muchos. Y desde entonces, el pueblo de Elín comenzó a enseñar algo que antes no se hablaba con claridad, que el discernimiento no es un lujo para profetas ni líderes, es una herramienta urgente para todo creyente, porque el peligro no siempre entra por la puerta del pecado. A veces entra con una sonrisa. Noemí recordaba las frases que Daria usaba, con voz dulce pero efecto corrosivo. Tú no viniste al mundo solo para servir, viniste para brillar. No te encierres en dogmas. Hay otros caminos también, espirituales. La fe sin libertad es solo una cárcel disfrazada. Sonaban bonitas, sonaban lógicas, pero eran semillas de desvío, porque no cuestionaban desde la verdad,
sino desde la rebelión disfrazada de autoconocimiento. No te sacaban del camino de golpe, pero te desviaban 1 centímetro cada día, hasta que ya no sabías dónde estaba el norte. Y eso es lo que el enemigo busca, desorientarte sin que lo notes, enfriarte poco a poco, confundirte desde lo emocional, para que cuando finalmente despiertes ya no sepas cómo volver. Por eso, la señal no es solo lo que esa persona dice, es cómo te deja. ¿Te deja en paz o confundido? ¿Te anima a buscar a Dios o a buscarte solo a ti mismo? ¿Te inspira humildad o alimenta tu ego? Esa es la señal. Elías lo enseñaba ahora sin miedo. No confundas empatía con influencia. Hay personas que escuchan tu dolor solo para ganarse tu confianza. Y cuando ya están dentro, comienzan a mover los cimientos, y tú, por gratitud, les das acceso a lugares que solo Dios debería habitar. Así fue con Noemí. Abrió la puerta por cariño, y cuando quiso cerrarla, ya era tarde. Pero no para ti. Si estás leyendo esto y alguien ya vino a tu mente, entonces no necesitas más pruebas. Ya viste la señal. El Espíritu ya te habló. La pregunta es, ¿vas a obedecer? El enemigo no necesita derrumbarte en un día. Le basta con cambiar el clima de tu alma lentamente. Y si no estás alerta, un día despertarás sin ganas de orar, sin hambre de leer la palabra, sin fuego en tu corazón, sin saber en qué momento todo se enfrió. Noemí decía, pensé que estaba evolucionando, pero lo que estaba haciendo era alejarme del altar mientras repetía frases bonitas. Y nadie me lo dijo, porque a veces ni tú misma quieres escuchar la verdad. Por eso este mensaje no es solo para advertirte, sino para empoderarte espiritualmente, porque el discernimiento no es para condenar, es para proteger el lugar donde habita tu fe. Y si alguien ha comenzado a intoxicar ese lugar, con ideas, con consejos, con actitudes que te separan de Dios, no lo justifiques más. Elías, cuando empezó a compartir su historia, lo hizo con lágrimas, pero también con autoridad, porque había entendido algo que muchos ignoran. No todo lo que parece espiritual viene del cielo. Hay palabras que hablan de amor, pero siembran división. Hay gestos de ayuda que, en el fondo, buscan control. Y hay personas que dicen que te apoyan, pero solo alimentan tu ego para poder manipularte después. El enemigo es astuto. No se presenta con cuernos, sino con una mano extendida. No se disfraza de guerra, sino de compañía. No habla con odio, sino con lógica. Pero su intención sigue siendo la misma: robar, matar y destruir. Y si no destruye tu cuerpo, buscará destruir tu fe. Si no destruye tu matrimonio, buscará destruir tu confianza. Si no destruye tu ministerio, buscará destruir tu comunión con Dios. Poco a poco, sutilmente, sin que lo notes. Y tú tienes una responsabilidad: no dejarte arrastrar. No porque seas fuerte, sino porque el espíritu que habita en ti es mayor que cualquier manipulación. Pero ese espíritu necesita que obedezcas la inquietud, que no apagues la alarma, que no tapes la señal con argumentos emocionales. Si esa persona que vino a tu mente al leer esto ha empezado a justificar en ti actitudes que antes te dolían, hacerte sentir víctima todo el tiempo y a todos los demás como culpables, alimentar tu orgullo mientras debilita tu vida de oración, alejarte sutilmente de las personas que te confrontaban con amor, promover una libertad que ignora la obediencia, entonces, escucha bien, no es bendición, es distracción, es contaminación, es desviación. Y si no haces algo ahora, luego será más difícil, porque entre más te acostumbras a vivir sin fuego, más normal te parece la tibieza. Y lo que antes sabías que estaba mal, ahora solo te da igual. No permitas eso. El Espíritu ya te lo mostró. No sigas ignorándolo.
Noemí pudo regresar, pero no todos regresan. Algunos se pierden para siempre entre voces que suenan bien pero apagan la verdad. Y es por eso que hoy, más que una reflexión, este mensaje es un llamado urgente a la acción, porque hay algo que debes entender con toda claridad. Si no cierras tú esa puerta, Dios la cerrará por ti. Y cuando Él la cierre, dolerá más. Muchos siguen albergando influencias dañinas en nombre de la gratitud, pero me ayudó cuando nadie lo hizo. Pero estuvo cuando más lo necesité, pero me escucha. Sí, pero también te apaga, también te enfría, también te desvía. Y el enemigo es maestro en disfrazar trampas como bendiciones temporales. Dios no te está pidiendo que odies a nadie. Te está pidiendo que protejas tu atmósfera espiritual, que filtres quién puede habitar los espacios sagrados de tu alma. Porque no todos los que te quieren cerca quieren lo mejor para ti. Algunos solo quieren tener acceso a tu corazón para dirigirlo lejos del propósito. Y si no estás dispuesto a cerrar esa puerta, lo que viene no será ataque del enemigo, será consecuencia de tu desobediencia. Elías lo vio con claridad. Por querer ser prudente, por no querer incomodar, casi pierde a su esposa. No porque no amara, sino porque no actuó a tiempo. Y esa es la trampa. Cuando justificas lo que ya sabes que no viene de Dios, te haces cómplice del dolor que vendrá. Hay momentos en los que el discernimiento duele, porque te obliga a soltar a alguien que fue importante, a alejarte de una presencia que te dio consuelo en medio del caos. Pero si esa compañía te roba la paz, si su voz resuena más que la de Dios, si su consejo pesa más que la Escritura, entonces no estás caminando en fe, estás caminando en confusión. Hoy es el día de cerrar con firmeza, sin odio, con claridad, decir no más. Y si no sabes cómo, comienza con una oración sencilla pero poderosa. Señor, no tengo fuerzas, pero tengo voluntad. Ayúdame a alejarme de lo que no viene de ti y luego actúa. Haz lo necesario, no por rabia, no por revancha, por obediencia, por paz, por vida. Porque cada día que pasas expuesto a una influencia dañina, te alejas un poco más del fuego que un día te llenó. Y si no haces nada, terminarás seco, confundido, desenfocado. Y cuando quieras regresar, tal vez ya no sepas cómo. Dios no te está confrontando para herirte. Te está sacudiendo para salvarte. No lo ignores. Si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad, fue por hambre de verdad, porque dentro de ti algo ha estado latiendo con fuerza desde hace tiempo. No es miedo, es discernimiento, es la voz de Dios diciéndote con claridad, esa persona no viene de mí, y ahora tú decides qué hacer con esa verdad. Noemí decidió obedecer, y gracias a eso volvió a sonreír. Volvió a orar, volvió a sentir la paz que había perdido entre frases disfrazadas de sabiduría. Pero no fue fácil, lloró, dudó, sintió miedo. Tuvo que romper vínculos que le eran cómodos, pero venenosos. Tuvo que dejar atrás palabras que sonaban bien, pero que la separaban de su propósito. Y eso es lo que te toca ahora a ti, elegir entre lo que te alivia un rato y lo que te sana de verdad. ¿Te ha pasado que después de hablar con cierta persona sientes confusión, inquietud, incluso culpa, aunque no haya pasado nada malo? Esa es la señal. ¿Has comenzado a justificar lo que antes sabías que estaba mal solo porque esa persona lo defiende? Esa es la señal. ¿Has dejado de buscar a Dios con la misma pasión desde que confías en esa relación? Esa es la señal, y no puedes ignorarla más. Elías solía decir, mirando al cielo, no es orgullo, es protección, no es juicio, es obediencia. Si alguien cambia mi atmósfera espiritual, no tiene cabida en mi altar. Y tú tienes altar,
no físico, no de piedra, uno que vive dentro de ti, y ese altar necesita limpieza, no con ritos, sino con decisiones, y hoy es ese día. No te aferres más a quien solo vino a sembrar desorden disfrazado de libertad. No pongas más excusas. No digas más adelante, cuando tenga fuerza, cuando esté listo. Si Dios ya te habló, es ahora. Duele, sí, pero más duele perder tu fuego. Cuesta, sí, pero más cuesta volver del lugar al que podrías caer si no actúas. Hoy no te estoy pidiendo que señales, ni que acuses, ni que humilles a nadie, solo que reconozcas la señal y obedezcas al Espíritu, porque si no lo haces tú, Dios lo hará, y Él arranca con fuerza lo que tú no te atreviste a soltar con amor. Así que cierra esa puerta, borra ese acceso, cancela esa conversación y ora: Señor, ya vi la señal, ayúdame a actuar. Tu paz está en juego, tu fe, tu propósito. Y si decides obedecer, el cielo mismo se pondrá de tu parte. Sentirás la libertad volver, el fuego renacer. Y entenderás que el dolor de hoy es parte de tu sanidad. Porque Dios no te está pidiendo que juzgues a nadie. Te está pidiendo que no te pierdas tú.